Ok. Bueno, hoy sí. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar hoy con la plenaria, que precisamente, pues, ya estamos como quien dice a los últimos días de lo que es la finalización de la clase, ¿verdad? Exactamente estamos como quien dice, a esta semana, porque la próxima semana, recuerden que tenemos lo que es el examen, ¿verdad? Tenemos el examen, así que no se les vaya a olvidar todos los pendientes que tenemos, lo que son los trabajos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a iniciar con las preguntas, tal como tenemos precisamente, tenemos para este día. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Permítame que tengo algunos pequeños inconvenientes técnicos. No sé, tengo un poco lenta la computadora. Ojalá que no me esté afectando totalmente dentro de lo que es la transmisión de la videoconferencia. Bueno, vamos a empezar con Arnold. Arnold Sevilla. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Arnold. Mire, la semana pasada habíamos visto lo que era dentro de lo que es el contenido, lo que era la muestra, la población y muestra objeto de estudio. Hoy vamos a continuar con ese tema. Habíamos hablado de lo que era la muestra probabilística, habíamos hablado un poquito de la muestra no probabilística, habíamos definido cada una de ellas y habíamos establecido también cuáles eran las diferencias primordiales entre la probabilística y la no probabilística. Asimismo, habíamos mencionado entre algunos métodos probabilísticos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el que es por conglomerados, por áreas, el polietápico, y dentro del no probabilístico también habíamos hablado del que es por conveniencia, con fines especiales, por cuotas o proporcionales, y el de juicio. Dentro de las definiciones que está en el material de Tapia, sí habíamos recibido lo que era, solamente habíamos visto dos, ¿verdad? Que son los dos que están definidos ahí. Bueno, ahora, estimadísimo, quiero que usted me defina o a ver qué fue lo que usted entendió con sus propias palabras en cuanto a lo que es la muestra, que en este caso le decimos muestra intencionada en la muestra no probabilística. ¿Qué fue lo que usted entendió? ¿Algún voluntario? ¿Qué es la muestra intencionada en los métodos no probabilísticos? Hola, abogado, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Dígame. Según lo que decía el libro, el investigador, él escoge sus unidades y él escoge su personal, si no entendí tan mal. Ok. Recuerde que el investigador lo que selecciona son las unidades de muestreo, ¿verdad? O los sujetos que va a investigar. Así es. El mismo término dice intencionada. O sea, que en otras palabras, la característica primordial ahí es que el investigador tiene que tener cierto conocimiento del universo. Está bien. Ok, ahora hablemos de la otra no probabilística que ahí se expone, que es la de que la muestra por cuotas o proporcionales. Abogado. Dígame, Maximiliano.
cuando hablaba allí de diferentes categorías del universo. Es que yo quería saber más o menos, porque eso estaba dentro de las cuotas de la muestra, por cuotas proporcionales. Y hablaba de que existen categorías del universo, pero que dentro de esas categorías dice que hay diferentes. Entonces, a eso es que yo quería más o menos también tener un poquito más de amplitud, así. Saber más que todo esas categorías. Porque que dice que esas quedan como, no sé, algo así como que como a disposición para que el investigador pueda seleccionar las unidades, algo así. Unidades, creo que serán unidades de muestra. Unidades de muestra, algo así, abogado. Pero yo más que todo lo que quería saber era esas categorías, que se hacía mención con respecto a esas cuotas proporcionales. Ok. Cuando hablamos del método de que es por cuotas, lo que hacemos, estimadísimo, es que como es un método no probabilístico, de todo el universo lo segmentamos en diferentes espacios o en diferentes categorías. Así se le llama. Pero ojo, al separarlo en diferentes categorías, estas categorías deben de tener la capacidad, ojo, de ser representativas del universo, cada categoría. ¿Ok? Y dentro de cada una de las categorías, la característica primordial es que el investigador selecciona él propiamente cuáles van a ser las unidades que va a escoger. Pero ojo, siempre está la característica que quienes va a escoger va a ser en razón de la muestra, no en razón del universo, porque él saca réplicas de las diferentes cuotas. En otras palabras, él segmenta en diferentes partes el universo y de esa forma él puede obtener una muestra que para él puede ser categórica y que le pueda servir precisamente para el objeto del investigador, que en este caso lo requiere más de manera cualitativa. ¿Ok? Cualitativa. Sí. Ok, está muy bien. Ok. Gracias, abogado. Vale. O sea que el muestreo por cuotas es el que da a conocer lo que son las características específicas de algo. Puede ser rasgos de un grupo o algo así. Puede ser un ejemplo. Vaya. Imagínense que yo venga y diga, vamos a seleccionar dentro de este universo, que son los estudiantes de métodos y técnicas de investigación, hay un total de 5 secciones. Y las 5 secciones son 5 categorías. ¿Ok? Ajá. La característica es que cada categoría debe de ser representativa o reflejo del conjunto o del universo que se va a estudiar. Por otro lado, esa categoría debe de ser estadísticamente proporcional al tamaño de la población. Y también el error de la muestra debe de estar mantenido dentro de lo que son los límites aceptables. Si reúne esas características que son las 3 cualidades de una buena muestra, tenemos una categoría. Pero esta categoría puede ser algo, pueden ser unidades o pueden ser sujetos que el mismo investigador ya conoce. Por eso la diferencia de la muestra no probabilística es que recuerde que en esta el investigador de cierta manera tiene un conocimiento de las unidades de muestreo o de los sujetos. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser escogidos? Son los que están dentro de cada categoría. Pero en este caso, puedo escoger cualquiera de las 5 categorías que les puse como ejemplo. Y de igual manera, él va, ese espacio o esa categoría o esa cuota va a responder proporcionalmente
por ser una réplica dentro de lo que es el universo. Pero O sea que siempre, estaríamos hablando de subgrupos, abogado. exacto, son como subgrupos. Pero la diferencia de la Ajá. otra que está ubicada dentro de la no probabilística es que aquella se hace de forma aleatoria. Esta no se hace de forma aleatoria, sino que se hace por conocimiento que tiene precisamente el investigador. Ah, ok, ya lo entendí. Muchas Bien. gracias. Bueno, pues veamos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Aquí vimos lo que es la parte de la población y muestra. Y también hablamos un poquito del tema de continuación que está dentro de lo que es el universo, población y muestra. Veamos el capítulo 7.10, que es la página 191 a la 195. Que recuerden que la 191 a la 195 hace reflexión dentro de lo que nosotros llamamos la obtención de la información. ¿Cómo obtenemos la información? ¿Ok? Entonces, vamos a ver si leyeron un poquito. Cualquiera que me pueda responder, cualquiera de los compañeros que están presentes. ¿Qué es la obtención de la información o la recopilación de la información? Abogado, Dígame. creo que la obtención de la información es cuando cada uno como investigador hace uso pues de las diferentes herramientas para poder recopilar toda la información necesaria para darle solución a X problema. Es ahí en donde se generan, digamos, de acuerdo al caso que sea, se generan diferentes hipótesis, diferentes preguntas al caso, a que sea necesario, al que esté, digamos, llevando a cabo el investigador. Entonces, ahí recopila la mayor información necesaria para que pueda llegar al caso que es como llegar a la solución del problema. Algo así, abogado, no sé si. Sí, Y así, así poder, sí, lograr los objetivos de lo que se requiere. Sí, ahí es donde usted le da respuestas a las preguntas, le da respuesta a los objetivos, le da respuesta más que todo a lo que es el planteamiento de la hipótesis. Ahora, O sea, pregunta ahí en la recopilación de los datos es cuando también nosotros es donde utilizamos varios métodos para poder, como dicen, completar una investigación, ¿verdad? Sí, así es. A Okay. este se le conoce, a esta etapa se le conoce como trabajo de campo, ¿verdad? Ah, ok. Trabajo de campo, pregunta de examen, ¿verdad? Ahora, Abogado. ¿cómo debe de ser la información que se obtiene en esta etapa? Tiene que tener dos características. A ver si ustedes han leído un poquito la página 91, 191, perdón. ¿Cuáles son cómo debe de ser la información Abogado, recopilada? Dígame. creo que decía que tenía que ser confiable y válida, porque se le daban refuerzo a la recolección de información para la Así es. investigación. Sí, exacto. Debe de ser confiable porque debe de ser pertinente, debe de ser suficiente. ¿Ok? Y por ello, como bien lo decía la compañera, aquí se hace necesario definir diferentes fuentes o técnicas de investigación que sean las más adecuadas para recolectar la información. Entonces debe de ser confiable y debe de promover lo que es la validez del estudio, ¿verdad? Por eso, en esta etapa, uno se tiene que
pulir, como dicen los chavos. Se tiene que preocupar por obtener un buen tanto de la información. Aquí, a diferencia del marco teórico, hay dos tipos de fuentes de recolección de información. Cerda 1998 define dos tipos. Recuerden que antes eran, dentro del marco teórico, eran tres tipos. A ver cómo se llaman esas fuentes. Abogado, ¿Sí? son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Cuáles son cada una de ellas? Las primarias, ¿cuáles son? Abogado, ¿Sí? dice que son las que se obtienen información directa, las primarias. Así es. Son las que se obtienen de la primera mano. Sí. ¿Y de dónde se sacan? De las personas, las organizaciones, los acontecimientos, del ambiente natural de cada una de las unidades, etc. Y Abogado, las secundarias, cuando alguien va a realizar una investigación, así como nos está enseñando usted el trabajo de campo, en toda investigación tiene que ser así, ¿verdad? Darse a conocer y a través de las personas para poderse generar la primera pregunta, ¿verdad? Para poder generar la investigación tiene que ser así, a través de las personas, porque si no es a través de las personas, de otra manera es bien complicado poder recopilar una información de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, esa parte que dice que es trabajo de campo, es bonito, pues, me imagino yo, para el investigador, porque anda ya adquiriendo esas experiencias allá en el campo, trabajando con la gente, con las personas. Exacto. Usted observa directamente los hechos. Por ejemplo, si usted está investigando un determinado acontecimiento social que está sucediendo, por decir así, vaya, con este asunto de las sedes. Usted está ahí en el ajo y usted está investigando, usted está hablando con las personas que conocen sobre el problema. Y lo hacen mediante lo que es una técnica que se llama observación sistemática, porque se hace en el lugar in situ. Eso es una fuente primaria, ¿verdad? O si usted realiza una entrevista, es otro tipo de técnica también. ¿A quién le va a preguntar? Al que sabe, al que puede obtener de él una información de primera mano. Y así en lo sucesivo, esos son los tipos de fuentes primarias. Las secundarias son las que nos dicen dónde encontrar las fuentes primarias, ¿verdad? En otras palabras, son donde nos referencian a dónde encontrar la fuente primaria. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto dentro de lo que eran los tipos de fuentes, que la diferencia, eso sí, era que en aquellas estaba también las fuentes terciarias, pero aquí solamente hablamos de dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Ahora, yo creo que ustedes lograron leer dentro del documento que existen diferentes técnicas de acuerdo al enfoque de la investigación. ¿Qué técnicas le llamó la atención, por ejemplo, en el enfoque cualitativo? Entrevistas, abogado. Ajá, la entrevista. ¿Qué más? Las encuestas. Las encuestas. Esta observación También, sistemática. Experimentos. Así es. Y dentro de las cualitativas también hay otros tipos. Por ejemplo, dentro de la misma entrevista también se puede ver en la cualitativa, solo que la diferencia es que es sistemática y no sistemática. La observación también. Las autobiografías, las anécdotas, las historias de vida, las preguntas etnográficas, los cuadernos, el survey social, los archivos, los cuestionarios, los grupos focales, todos esos son técnicas cualitativas. Y dentro de las cuantitativas, fichas de cotejo, análisis de contenido, experimentos, técnicas proyectivas, escalas de actitudes, etc. Si se fijan, hay algunas que se repiten tanto en una como en otra, ¿verdad? Pero no importa.
ahí depende del problema objeto de investigación que se va a investigar. Ahora, veamos. Alina, ¿está ahí Alina? Buenas noches. Buenas noches, Alina. Existen también otros tipos de técnicas de recopilación de datos. Por ejemplo, la encuesta. ¿Qué es lo que usted leyó de la encuesta, por ejemplo, dentro del material tanto de Tapia como también del material de Bernal? Pues bueno, abogado, voy a ser sincera que solamente tengo el conocimiento de lo que pude leer del libro de César Bernal. Y en cuanto a la encuesta, ¿existe un número específico para realizar una cantidad de preguntas orientadas a nuestro tema? Ajá. Hay como un límite, tratando de ser como bastante directos y el aspecto o ámbito en que nos vamos a enfocar según los datos que queremos recopilar para nuestra información. Así es. Ahora, una de las cosas, de las características que tiene la encuesta es que es una de las más usadas. Pero de acuerdo a como usted bien lo decía en el material de César Bernal, ha perdido últimamente cierta credibilidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar eso precisamente dentro de lo que define la recopilación de las diferentes técnicas, tanto sea la observación como también sea lo que es la entrevista dentro del material de Tapia. A ver, alguien que me diga qué es la observación. Abogado, Dígame, Maximiliano. dice que es como algo empírico, algo así, que se obtiene de una manera como excelente, algo así, como de una manera excelencia. Y dice que, según estaba leyendo ahí, que dice que es uno de los más antiguos, en lo que es la observación, ¿verdad? Ajá. Y que de esa manera dice que se pueden usar cada uno de los sentidos para Así que a través de esa forma podamos ver nosotros los hechos y todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? Y así lo que le sucede a cada una de las personas. De esa manera es lo que es la observación. Bajo eso es uno de, creo que es procedimientos de recopilación de datos. Sí, es uno de los más antiguos, es de los más usados. Aunque no lo crean, es uno de los que tiene mayor credibilidad de acuerdo a lo que dice el material de Bernal. Esto porque se limita el sesgo por parte de las personas de quienes aplican precisamente la técnica de recopilación de datos. Usted bien decía que se utilizan los sentidos para poder observar qué hechos, realidades sociales, a las personas dentro de ese contexto cotidiano. Pero miren, hay dos características que debe de tener la observación. Veamos, Diego Fortín. ¿Cuáles son esas dos características que debe de tener precisamente para que tenga validez la observación? A ver, Belkis. Abogado, buenas noches. Sí, dígame, Mercedes. Sí, tiene que ser abogado intencionada e ilustrada. ¿Y qué significa que sea intencionada e ilustrada? Ahí mismo está la continuación. Bueno, no sé, lo que yo entendí, intencionada, yo me imagino que según lo que el observador necesite, a quién va dirigida, a quién se necesita que sea encuestado. Eso lo entiendo yo.
Ajá. y ilustrativa en cuanto a que refleje el tema que está tratando, pues. No he leído muy bien el material, pero según es lo que yo entendí. Ok. Hay dos cositas ahí primordiales que se rescatan, Mercedes. Cuando dice que es intencionada e ilustrada, es que significa que debe de tener un objetivo determinado. ¿Ok? Por eso decimos que es intencionado, porque sabemos que va con un determinado objetivo de querer obtener algún tipo de información. ¿Y por qué ilustrada? Porque está guiado por un cuerpo del conocimiento, que en este caso es, en nuestro caso, la disciplina del derecho. ¿Ahora me entiende? Sí, bueno. Ok. Bueno, hay diferentes modalidades de la información, de la observación, que son de las más comunes. Por ejemplo, ahí, si ustedes pueden leer el material de Tapia, según los medios que se utilizan, que ahí dice que puede ser sistemática y no sistemática, o estructurada o no estructurada, que es lo mismo. Según el papel del observador, que puede participar como también no participar. Según el número de participantes también, o sea, puede ser individual o puede ser grupal. O según el lugar donde se realiza, que puede ser en la vida diaria como también en un laboratorio. Ahora, pregunta. Veamos. Alonso. Alonso, ¿me escucha? Esther. Esther Ortiz. Ever Andino. Dígame. Ever. Existen diversos instrumentos para la observación de acuerdo a María Antonieta Tapia. ¿Cuáles son esos instrumentos? Vaya, ¿de qué se hace uso el investigador para poder observar? Creo que decía los mapas. Ajá. El diario. Sí. Mapa, diario. Libro de notas, creo que es el otro. Sí, el cuaderno de notas. Cuaderno de notas. Sí, y otros dispositivos que ahora podemos decirles tecnológicos, mecánicos y de registro. Vaya, por ejemplo, usted se imagina para que un observador utiliza un diario. ¿Para qué lo utilizará? Podría ser para hacer anotaciones del diario, de lo que pasa, de lo que está investigando a diario. Exacto. De lo que es abogado. Exacto, Mónica, sí. El cuaderno de notas es como un papel de trabajo, es como ahí se apuntan fórmulas, hay recordatorios. ¿Por qué los mapas? Porque el mapa lo ubica a él, a dónde está usted llevando a cabo la observación. Y recuerden que ahora se utilizan otro tipo de mecanismos o dispositivos que nos sirven también, que son tecnológicos. Por ejemplo, el GPS, el celular mismo, este aparatito que tiene tantas aplicaciones que nos pueden servir, por ejemplo, para llevar a cabo la observación. Vaya, por ejemplo, tomar un video, tomar un audio. Entonces, esos dispositivos también nos ayudan a registrar la información. Bueno, veamos las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la observación? A ver. Dígame, Mercedes. Bueno, de las ventajas que se pueden obtener información, porque independientemente de si la persona quiere o no proporcionarla, porque como es uno el que está observando, digamos, el comportamiento de una persona o de un objeto, o depende de lo que se esté estudiando, ¿verdad? Entonces, no necesita información de parte de ellos porque es uno el que la observa, valga la redundancia.
La está sacando, exacto. Sí. Se estudian los fenómenos dentro del contexto porque usted está observándolos y no necesita intermediarios, es directo entre el objeto y observado y usted, pues. Así es. ¿Y qué limitaciones tiene? Bueno, serían las desventajas. Sí. Por ejemplo, El enfoque que le dé el observador. porque puede confundir, por ejemplo, lo que ve y puede interpretar otra cosa. Sí. Porque también usted puede influenciar, por ejemplo, lo que está observando con respecto a la situación que está observando, ¿verdad? Y por lo mismo, pues puede hacer generalizaciones no válidas a partir de lo que se ha observado, pues porque la observación puede ser errónea. Exacto, a veces creemos haber visto algo, pero en realidad el resultado y la conclusión es otra. Y lo más complicado, y es de ahí que depende las limitaciones, si se fija, tiene más limitaciones que ventajas, pero es que depende de la más importante, de la proyección del observador. Si usted no mete mano en donde usted sesgue esa técnica, no hay ningún problema. Abogado, también esa técnica es un poco, como dicen, tiene desventaja porque a veces resulta difícil observar algunas conductas de las personas, sería. O en algunos casos de algunos temas de investigación, a veces son como confusos. Entonces, como que la observación no, en ese nivel como que no completa, pues, ¿verdad? Y hay otra cosa, Marisela. Por ejemplo, cuando usted da una observación sobre de determinadas situaciones o hechos sociales, son irrepetibles. Ajá, sí. ¿Verdad? Y recuerde, cada uno de nosotros somos una cabeza distinta, somos un mundo distinto. Cómo hacemos es muy diferente unos con otros. Aparentemente podemos, como dicen, proyectar algo, pero ya la conducta es diferente. Entonces, en la observación podemos observar así superficialmente, pero ya como que interior ya es un poco más complicado. Sí, así es. Exactamente. Ok, abogado, gracias. Bueno, miren, les voy a comentar algo. A mí no me molesta ni tampoco yo le pongo tanto ojo que de repente usted pueda leer un poco dentro de lo que es la reflexión del material. Hágalo ahorita se puede. En examen es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero es importante que le entendamos a esa parte. Por eso es que yo les pido y por eso yo les pregunto. Recuerden que es parte de la participación. Ahorita, por ejemplo, me han estado participando siempre los mismos. Y recuerden que las grabaciones quedan precisamente quedan a disposición de ustedes y quedan a disposición mía para poder valorar sus participaciones. Entonces, tratemos de participar todos. Aunque leamos, no se preocupen. El objetivo es que leamos un poquito y analicemos, ¿verdad? El contenido que estamos reflexionando. Bueno, sigamos. Todavía ahí tenemos tiempo. Tenemos unos 10 minutos por lo menos. Hablemos de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Con sus propias palabras. Génesis. ¿Me escucha, Génesis? Creo que tiene desconectado el audio. A ver, Joseph. Joseph. Puedo participar, Yoli. Adele, Ever. Adelante. La entrevista se puede tomar como contacto directo entre personas, una o dos o más personas. Puede ser tomada como una plática.
Es lo que Así es. entendí yo. Sí, es cierto. Eso es primordial. Porque recuerden que cuando nosotros observamos, cuando nosotros entrevistamos a una persona, es un diálogo. ¿Verdad? Ajá, es como intercambiar ideas entre los dos. Por ejemplo, si yo quiero contratar a alguien, yo lo entrevisto para saber cuáles son sus, qué es lo que él puede hacer, ¿verdad? Cuáles son sus logros que ha tenido en la vida y todo eso. Y de acuerdo a eso, yo voy observando si lo tengo de empleado o no. Sí. Por eso es una conversación, no es un monólogo. No es que de repente, ¿qué es un monólogo? Es cuando una sola persona habla, por ejemplo. Ajá. Dígame. Así es, abogado. Sí, Dígame, Gabriela. la entrevista con respecto a la clase puede ser también como estamos recolectando datos, entrevistar a una persona y poder sacar información, información concreta para poder hacer nuestra investigación con mejores resultados. Sí. Sí, porque recuerde que usted lo que está es tomando nota. Ahora es un poquito más fácil grabar la entrevista, porque antes, por ejemplo, lo hacíamos con apuntes. Ahora no, ahora usted puede grabarla en un video o puede grabarla en una grabación de audio. Pero Ahora, existe, ajá, dígame. ahora también existe la entrevista por medio de Zoom, otras aplicaciones, entrevistas virtuales. Así es. Porque en el trabajo, cuando entrevistan a alguien, ahora ya no lo hacen llegar hasta la empresa, sino que lo hacen por medio de una videoconferencia. Así es. Y esa es una gran ventaja porque la entrevista queda grabada, ¿verdad? Queda grabada. Así es. Existen varios principios directivos de la entrevista. Cuando hablo de principios directivos, me refiero como a lo que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de hacer una entrevista. ¿Qué cosas son importantes al momento que va a preparar la entrevista, por ejemplo? Preparación del entrevistador. Saber de lo que va a hablar. Sí. Tener buena idea del campo de que va a hablar. Imagínense que usted no conozca del tema. Concretar la entrevista con anticipación también. También. Tener las preguntas, tener los objetivos bien definidos. ¿Verdad? También tener establecido la fecha, hora y lugar de la entrevista para poder tener todo a tiempo. Tener un orden. Sí, preparar las preguntas con ese orden, ¿verdad? Seleccionar un lugar adecuado, utilizar frases de transición, formular las preguntas tal y como están redactadas. Hay que dar tiempo también. Tener una buena actitud hacia la persona que va a entrevistar. Dar confianza. Ajá. Eso es importantísimo. También creo que es importante al momento de, digamos, yo soy la que estoy entrevistando y a la persona que voy a entrevistar, tener los datos de esa persona, saber, no al 100%, no conocerla, sino que un cierto porcentaje de saber tal vez esa persona si está apta o no antes de la entrevista, un estudio previo antes de que se haga la entrevista. Así es, hay que tener cierta información previa. Y otra cosa importantísima es que cuando usted vaya a registrar la información, usted la tiene que registrar exactamente con las palabras del entrevistador, ¿verdad? Debe de ser con las palabras del entrevistador. Perdón, del entrevistado. Eso. Ahora, también tiene ventajas y limitaciones, pero si se fijan, las limitaciones son más, pero dependen de la validez de las respuestas. La entrevista no es mala. De la entrevista se puede obtener buena información. El problema es que muchas veces a la persona que entrevistamos generalmente
no hace lo que dice. Y ese es un grave problema. ¿Mm? Es incongruente entre ambas cosas. Esa es una limitación. ¿Qué otras limitaciones y qué ventajas también han podido ustedes leer en el material? Abogado, ¿Sí? como ventaja, dice que es eficaz para obtener datos que sean relevantes. Ujú. Porque le pregunta al que sabe. Eso segurito. ¿Qué más? Abogado, una de las ventajas también podría ser que en el concepto de entrevista nos habla de que, a diferencia de la encuesta, la entrevista, dice, puede soportarse en un cuestionario flexible. Nosotros llevamos ya las preguntas específicas, pero en relación al tema, probablemente el entrevistado toque puntos que son muy importantes para la investigación. Entonces, de ahí nosotros podemos en el momento hacerle otra pregunta siempre en relación, pero quizás nosotros no la llevábamos ya elaborada. Entonces esa podría ser una de las ventajas de hacer una entrevista, a diferencia de la encuesta, que en la encuesta simplemente las personas van a responder las preguntas que están y ya. Exacto. Eso es importante porque, como usted bien dice, Alina, la información que usted está obteniendo no es algo que usted ya tiene preconcebida, sino que es algo que de repente puede surgir dentro de las mismas preguntas. La diferencia con la encuesta, como bien dice usted, es que ya está preconcebida y ya es un cuestionario estándar de preguntas, ¿verdad? Esa es, y esa puede ser una ventaja en ese sentido. Y que ambas, abogado, bueno, en mi caso yo ya tuve una experiencia de elaborar un proyecto. Bueno, de hecho en mi tesis a mí me tocó hacer encuesta y hacer entrevista. Y la gran diferencia entre ellos es que en la encuesta, bueno, al menos en ese momento, en mi caso, la encuesta simplemente yo me fui como al público en general y la entrevista yo la utilicé solamente o hice uso de ella solamente como para autoridades que tenían el conocimiento y relación con la investigación que yo tenía. Y la encuesta se la apliqué, por así decir, al público, por así decir, como que se estaban viendo afectados. Eran los que sufrían los efectos del déficit o algo así. Exacto. Ahí dependía del objeto de estudio que usted estaba buscando, ¿verdad? Dentro de la técnica de recopilación de datos. Abogado, Dígame, Belkis. dentro de la desventaja dice también de que las respuestas dependen del interés que tenga el entrevistado. Como por ejemplo de que si le hace alguna pregunta que le interese, la va a contestar, ¿verdad? Con la verdad o lo que realmente es, pero si le hace una pregunta que tal vez él no se sienta capaz de responder, tal vez algo muy personal o no sabe, no va a ser, quizás la pueda responder de manera que no es la correcta, pues, o que no es real lo que conteste. Vaya, por ejemplo, cuando usted se pone a platicar con su mejor amigo o su mejor amiga, es una plática amena, porque de repente conocen de un mismo tema, así debe de ser la entrevista también. Y debe de llamar la atención del otro, por eso debe de estar interesado en el tema. Hay personas que de repente nos equivocamos, a veces de repente creemos que una entrevista es solamente preguntar. No es así. Es un diálogo. Usted pregunta, obtiene una respuesta, pero al mismo tiempo también usted es emisor y receptor al mismo tiempo dentro de ese diálogo. Para que así, como bien dice usted, exista un interés en participar y en un interés en obtener respuestas importantes. Claro, ¿de quién le interesa? De la persona que es el que conoce del tema. A él es que le debe de prestar más interés esa entrevista. Ok, vamos a ver. En cuanto a lo que es el cuestionario, ¿qué es un cuestionario? ¿Se aplicará o creen ustedes un cuestionario a las encuestas?
Sí, abogado. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tipo de instrumento como. Es estándar. Objetivo. Bueno. Sí, porque de ahí pueden sacar bastante recopilación de datos. Así es. Y de igual manera, al igual que las otras técnicas, debe de tener esos dos requisitos que habíamos hablado. La validez y la fiabilidad, ¿verdad? Hay varias formas de preguntar. Por ejemplo, están las preguntas abiertas. Una pregunta abierta, la respuesta es igual. ¿Qué piensa del tema de las sedes? Es abierta. Pero también hay preguntas cerradas. ¿Usted está de acuerdo con las sedes? Sí o no, pero no opina. ¿Ok? También están las preguntas categorizadas. Las categorizadas pueden ser de dos tipos. Las respuestas en abanico y las preguntas por estimación. La respuesta en abanico puede ser, vaya, marque con una X o marque de forma ascendente del 1 al 5 de los siguientes, ¿cuáles considera que son más graves en cuanto a la aplicación de las sedes? Entonces, usted va poniendo uno al que desde su punto de vista es el problema más grave. Número 2, al que le sigue. Y así sucesivamente. Esas son las respuestas en abanico. Las preguntas por estimación, ahí sí se les dan varias opciones, pero usted estima cuál es la que se aplica. Por ejemplo, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno en cuanto al manejo de las vacunas? Puede ser buena, excelente, regular, mala o muy mala. Esa es una pregunta por estimación. ¿Ok? Entonces, ahí depende de cómo usted haga precisamente las preguntas. Existen varios modos para formular las preguntas. Miren, no se les vaya a olvidar. Cuando usted vaya a preguntar, tienen que ser de fácil comprensión. Debe de contener una sola idea. Deben de ser claras y precisas. Ojo, no hagan preguntas dirigidas. A nadie le gusta que le pregunten algo muy personal. Utilice un lenguaje que sea un lenguaje de grupo. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente tienen un lenguaje muy elevado y no le va a entender qué tipo de pregunta es la que le está dando. Entonces, tiene que utilizar un lenguaje adecuado. Y evite los términos vagos. Vaya, por ejemplo, más o menos, poco, mucho, depende de sus criterios. No depende de lo que crea la otra persona. Entonces, debe de existir algunas formas para poder realizar ese tipo de preguntas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos. Ya solamente nos queda un minuto. Recuerden que mañana nos vamos a volver a conectar y vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir evaluando. No importa que ustedes de repente tengan ahí a la mano el contenido. Esta es una forma de poder repasar, es una forma de poder leer, una forma de poder analizar. Hágalo, participe. Recuerden que la participación se evalúa dentro de la participación del foro, ¿verdad? No se les olvide, ¿verdad? Recuerden que ya solamente falta esta semana. Ya falta bien poco. Dígame, Maximiliano. Dígame. No, solo si me puede dar una definición con sus propias palabras de lo que es el trabajo de gabinete, porque cuando uno lee como que se confunde un poco. Ah, ok. Sí, miren, el trabajo de gabinete es la siguiente etapa que mañana vamos a reflexionar. El trabajo de gabinete es cuando procesamos la información. ¿Ok? Es como decir así, es como cuando tabulamos los datos, los ordenamos, los analizamos y los interpretamos. Ese es el trabajo de gabinete. Ok, abogado. Ok, ¿y eso qué le va a generar? A la luz de la teoría, que es el marco teórico que usted ha ido investigando, va a generar las conclusiones que mejor convengan. Por eso ya les dije en el trabajo anterior que ustedes sacaran conclusiones.
Ese es un trabajo de gabinete. Cuando ustedes ordenaron la información dentro de lo que ustedes investigaron, por ejemplo, del enunciado. Bueno. Cheque, listo. Bueno, nos vemos mañana entonces, jóvenes, y participemos un poquito más. No nos quedemos solamente solo los mismos, ¿verdad? Así que mañana les voy a preguntar a los que no me han participado. Vamos a tomar nota. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Bye. Buenas noches, abogado. Buenas noches.